Eran las 2 de la mañana de un martes lluvioso cuando un maletín de cuero negro se deslizó por el suelo de baldosas a cuadros de un restaurante de mala muerte. Se detuvo justo en la punta de las zapatillas gastadas de Daisy. La mayoría de la gente habría llamado a la policía. Algunos habrían tomado los fajos de billetes de $100 que había dentro y habrían huido. Pero Daisy no era como la mayoría de la gente. Era una madre desesperada, acorralada por la vida. Cuando abrió aquel maletín, no solo encontró una fortuna, encontró una carpeta de Manila con su propio nombre. Devolvérsela al hombre más peligroso de la ciudad no era solo una opción, era una cuestión de supervivencia. El letrero de neón del restaurante Rusty's parpadeaba con un enfermizo rosa pálido contra el aguacero torrencial del exterior. Dentro, el aire estaba cargado del olor a café quemado, lana húmeda y el leve toque metálico de un limpiador industrial barato. Daisy Higgins limpió la superficie de formica de la cabina 4 por tercera vez. Sus hombros le dolían con una punzada sorda y familiar. A sus 28 años, Daisy se sentía una década mayor. La brutal matemática de la maternidad en solitario no dejaba espacio para la juventud. Su marido, David, había muerto hacía 3 años en un supuesto atropello y fuga al azar. La dejó con una montaña de deudas, un corazón destrozado y un hijo de 3 años que no entendía por qué su padre no volvía a casa. Ahora Leo tenía 6 años. Su asma volvía a darle problemas y los inhaladores costaban más de lo que Daisy ganaba en una semana de turnos de noche. Hizo una pausa, apartándose un mechón de pelo oscuro de los ojos, y miró el reloj que había sobre la vitrina de los pasteles. 2:15 de la mañana, 3 horas más para que terminara su turno. 3 horas más sirviendo café a insomnes, camioneros y algún que otro fantasma que rondaba las calles del lado oeste de Chicago. La campana de la puerta sonó violentamente, sacándola de sus pensamientos. El viento aulló cuando la puerta se abrió de golpe, trayendo consigo una ráfaga de lluvia helada. Un hombre entró. A Daisy se le cortó la respiración, una reacción instintiva al cambio repentino en la atmósfera del lugar. Él no pertenecía a este sitio. Incluso empapado por la lluvia, su traje de color carbón gritaba que estaba hecho a medida. Era de esa lana que costaba más que el alquiler anual de Daisy. Era alto, de hombros anchos, con rasgos aristocráticos afilados y el pelo oscuro pegado a la frente. Pero fueron sus ojos los que la dejaron helada. Un azul gélido y penetrante que recorrió el restaurante con la precisión calculada de un depredador. No miró el menú, no miró la vitrina de los pasteles. Caminó directamente a la cabina más oscura del fondo, arrastrando ligeramente la pierna izquierda. Al pasar bajo la luz fluorescente, Daisy vio la profunda mancha carmesí que se extendía por el lado izquierdo de la chaqueta de su traje. Era casi negra bajo la tenue iluminación. «Café», dijo él. Su voz era un barítono grave y áspero que apenas se oía por encima del sonido de la lluvia. «Solo, deje la jarra». Daisy tragó saliva. «No te involucres». La regla de oro del turno de noche le susurró en la mente. «Sirve el café. Mantén la cabeza gacha. Vete a casa con Leo». Cogió una jarra nueva del fuego y se acercó a su cabina. Sus manos temblaban ligeramente mientras ponía boca arriba una taza de cerámica y vertía el líquido humeante. No pudo evitar fijarse en sus manos, grandes y llenas de cicatrices. Descansaban sobre un elegante maletín de cuero negro que sujetaba con los nudillos blancos. «¿Necesita una ambulancia?», preguntó Daisy. Las palabras se le escaparon antes de que sus instintos de supervivencia pudieran detenerlas. La mirada gélida del hombre se alzó para encontrarse con la suya. Por un segundo, la pura intensidad de sus ojos la hizo querer dar un paso atrás. «Necesito que olvides que me has visto», dijo él con dificultad. Apretó la mandíbula contra lo que debía ser un dolor atroz. Metió la mano buena en el bolsillo y sacó un billete arrugado y manchado de sangre de $100. Lo dejó sobre la mesa para pagar el café. Daisy se quedó mirando el billete. Era un salvavidas. Eran 3 inhaladores para Leo. Era comida para 2 semanas, pero la sangre que lo manchaba le revolvió el estómago. «No quiero su dinero», dijo en voz baja, deslizando el billete de vuelta hacia él. «Solo quiero que se vaya antes de que los problemas que lo persiguen entren por esas puertas».
Una leve sonrisa socarrona apareció en la comisura de sus labios. Chica lista. Antes de que pudiera decir otra palabra, el chirrido de unos neumáticos en el exterior silenció el tamborileo de la lluvia. Unos faros, segadores y brillantes, iluminaron los cristales esmerilados del restaurante. El comportamiento del hombre cambió al instante. El dolor desapareció de su rostro, reemplazado por una intención fría, aterradora y letal. Salió de la cabina de un empujón, agarrando el maletín. No corrió hacia la puerta principal. Se movió con una velocidad sorprendente hacia las puertas batientes de la cocina del restaurante. Al suelo, le ladró a Daisy. Ella no dudó. Daisy se dejó caer detrás del mostrador laminado justo cuando las ventanas delanteras estallaron hacia adentro en una espectacular explosión de cristales. El rugido ensordecedor de los disparos automáticos llenó el restaurante. Destrozaron las baratas paredes de yeso, hicieron añicos la vitrina de los pasteles y convirtieron los dispensadores de servilletas en metralla. Daisy se acurrucó en un ovillo, con las manos sobre las orejas, rezando a un Dios con el que no había hablado en años. Leo, por favor, déjame llegar a casa con Leo. El tiroteo cesó tan bruscamente como había comenzado. Daisy oyó el crujido de botas sobre los cristales, voces ásperas y urgentes. Revisen la parte de atrás. No salió por delante, gritó alguien. Daisy cerró los ojos con fuerza, conteniendo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Oyó cómo abrían de una patada las puertas de la cocina. Unos instantes después, un grito de frustración resonó desde el callejón trasero del restaurante. Se ha ido. Saltó la valla. Vámonos antes de que llegue la policía. Los pasos se alejaron. Los neumáticos volvieron a chirriar, desvaneciéndose en la noche tormentosa. Durante mucho tiempo, el único sonido en el restaurante fue el siseo de la cafetera rota y la lluvia incesante que entraba por las ventanas destrozadas. Daisy se desenroscó lentamente. Sus piernas temblaban violentamente mientras se ponía de pie. El restaurante le estaba destruido. Las sirenas sonaban a lo lejos, cada vez más fuertes. Daisy sabía que tenía que esperar a la policía. Empezó a limpiar robóticamente la zona inmediata detrás del mostrador, barriendo los cristales de sus pies. El bajón de adrenalina le estaba dando náuseas. Necesitaba aire. Atravesó las puertas batientes hacia la cocina y empujó la pesada puerta trasera de acero que daba al callejón. El aire frío la golpeó como un puñetazo. El callejón estaba vacío, salvo por los contenedores de basura desbordados y los charcos resbaladizos y aceitosos que reflejaban las luces lejanas de la calle. Y entonces lo vio. Atrapado entre la pared de ladrillo y el lado oxidado del contenedor, medio cubierto por una caja de cartón desechada, estaba el maletín de cuero negro. Daisy salió a la lluvia, con el corazón martilleándole en las costillas. Debió de caérsele al trepar por la valla metálica. Los hombres que tirotearon el restaurante no lo habían visto en la oscuridad. Se acercó lentamente, como si fuera una bomba activa. El cuero estaba frío y húmedo. Se agachó y agarró el asa. Pesaba. «¡Déjalo!», le gritaba su mente. «La policía lo encontrará. Es una prueba. Es la muerte». Pero mientras estaba allí, bajo la lluvia helada, temblando con su barato uniforme de camarera, un pensamiento desesperado e irracional se apoderó de ella. El hombre había dejado un billete de $100 por una taza de café. Lo que fuera que hubiera en este maletín, valía la pena matar por ello. La policía lo confiscaría. Desaparecería en un casillero de pruebas, y ella volvería a ahogarse en deudas, viendo a su hijo luchar por respirar. Antes de que el primer coche de policía entrara en el aparcamiento delantero, Daisy Higgins tomó la primera decisión verdaderamente imprudente de su vida. Levantó el pesado maletín, lo metió en una gran bolsa de basura de plástico negro y lo enterró en el fondo del cesto de la ropa sucia en la sala de descanso de los empleados. Cuando la policía la interrogó, les dijo la verdad sobre el hombre, la sangre y el tiroteo. Simplemente se olvidó convenientemente de mencionar el equipaje que él había dejado atrás. El apartamento de Daisy era un cuarto piso sin ascensor, en un edificio donde la calefacción era un rumor y las tuberías una negociación constante.
Le dio a su anciana vecina, la señora Gable, $20 de sus propinas y la vio arrastrar los pies por el pasillo antes de cerrar finalmente su propia puerta con 3 cerrojos. El apartamento estaba en silencio, salvo por el suave y rítmico jadeo de Leo, que dormía en el sofá cama del salón. Daisy pasó de puntillas a su lado, le dio un beso en su cálida frente y llevó la pesada bolsa de basura a su diminuto baño, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó en el borde de la bañera de porcelana desconchada. Le temblaban tanto las manos que apenas podía desatar la bolsa de plástico. Sacó el maletín de cuero negro. Era un modelo de alta gama de Cero Halliburton, elegante e imponente. Las cerraduras de combinación eran robustas, pero la bala que había rozado al hombre en el restaurante también había abollado gravemente el pestillo derecho. Daisy fue al cajón de su cocina, cogió un destornillador plano y un martillo y volvió al baño. Encajó el destornillador bajo el pestillo deformado y golpeó el mango con el martillo una vez, 2 veces. Al tercer golpe, el metal se partió con un chasquido seco. Repitió el proceso en el lado izquierdo hasta que las cerraduras cedieron. Respirando hondo, Daisy abrió los pestillos y abrió el maletín. Se quedó mirando. Su cerebro simplemente se negó a procesar la información visual durante 10 segundos completos. El lado izquierdo del maletín estaba repleto de fajos de billetes. No de cientos, de miles. Fajos cuidadosamente atados de billetes de 50 y $100, nuevos y sin marcar. Daisy nunca había visto tanto dinero en su vida. Tenía que haber al menos $250,000. Su corazón se estrelló contra su esternón. Esto no era solo un salvavidas. Esto era un universo completamente diferente. Pero fue el lado derecho del maletín lo que hizo que la sangre se le fuera del rostro. Sujeto de forma segura bajo una red de cuero, había un grueso disco duro externo negro, un modelo de grado militar fuertemente encriptado. Debajo había un grueso sobre de manila sellado con cera roja. Daisy extendió lentamente la mano y cogió el sobre. El sello de cera tenía un intrincado estampado de una cabeza de lobo. Rompió el sello y volcó el contenido sobre la tapa cerrada del inodoro. Unas fotografías se derramaron. Daisy ahogó un grito, dejando caer el sobre como si la hubiera quemado. Eran fotos de vigilancia, docenas de ellas. Había una foto de Daisy saliendo del restaurante, una foto de Daisy dejando a Leo en su escuela primaria, una foto tomada a través de la ventana de su sala de estar que la mostraba leyéndole un cuento a su hijo. La fecha estampada en las esquinas mostraba que habían sido tomadas durante los últimos 3 años. «Oh, Dios mío», susurró Daisy, llevándose las manos a la boca para ahogar un grito. El pánico, frío y agudo, inundó sus venas. La estaban vigilando, cazando. ¿Pero por qué? Apartó las fotos con un dedo tembloroso y encontró una gruesa pila de documentos legales. El encabezado de la primera página decía: «Escritura de fideicomiso, la herencia Higgins». Daisy frunció el ceño. Su pánico dio paso momentáneamente a una profunda confusión. La herencia Higgins. David le había dejado un seguro de vida que apenas cubría su funeral, un Honda Civic del 2008 con una transmisión moribunda y deudas de tarjetas de crédito. No había ninguna herencia. David era un contable de nivel medio en una empresa de logística. Empezó a leer la densa jerga legal. Mientras sus ojos recorrían las páginas, sintió que las paredes del diminuto baño se cerraban sobre ella. Según los documentos, una empresa fantasma llamada Apex Holdings poseía 6 propiedades comerciales en el centro, un rascacielos de lujo en el distrito de Gold Coast, e increíblemente toda la manzana donde se encontraba el restaurante St. Jude's. El valor combinado era astronómico, fácilmente $50 millones. Y el único propietario de Apex Holdings era David Higgins. Adjunto al reverso de la escritura había un informe del forense. Daisy lo reconoció de inmediato. Era el de David, pero este era diferente. El informe oficial que le habían dado a Daisy hacía 3 años citaba un trauma interno masivo compatible con un accidente de coche por atropello y fuga. El informe que tenía en sus manos detallaba extensas marcas de ligaduras, quemaduras y una única herida de bala con silenciador en la nuca. A David no lo habían atropellado.
Lo habían torturado y ejecutado. Detrás del informe del forense había una sola hoja de cartulina gruesa con una nota manuscrita. La tinta era negra, la letra afilada y agresiva. David Higgins desvió 20 millones de las cuentas de la familia Romano para comprar estas tierras a nuestras espaldas. Los Romano lo mataron por el robo, pero todavía no tienen las escrituras. No saben que la esposa es la única heredera. Encuentra a Daisy Higgins. Consigue su firma para transferir las tierras a la familia Vitti para saldar la deuda de su marido. Luego, traslada a ella y al niño antes de que Arthur Romano se dé cuenta de que ella es la clave de su imperio perdido. El día. Daisy se sentó en el borde de la bañera, con la mente dando vueltas, el mundo inclinándose violentamente sobre su eje. Su aburrido y predecible marido no había sido un contable. Había sido un blanqueador de dinero de la mafia. Había robado a la familia criminal Romano, el sindicato más despiadado de Chicago, para construir un imperio secreto para ella y Leo. Y durante 3 años ella había estado sentada sobre una mina de oro, completamente ignorante, mientras los monstruos que asesinaron a su marido buscaban los papeles que ahora descansaban en su regazo. El hombre del restaurante, el hombre de los ojos azules y gélidos. L.B. Lorenzo Vitti, el jefe del sindicato rival Vitti, el único hombre en Chicago más temido que Arthur Romano. Lorenzo había estado sosteniendo este maletín. Lorenzo tenía las escrituras. Lorenzo la había estado vigilando para asegurarse de que los Romano no llegaran a ella primero. Daisy miró los fajos de billetes. Podía hacer una maleta, despertar a Leo, coger el dinero y huir. Desaparecer en la noche, empezar de nuevo en un pequeño pueblo en el centro de América. Pero una verdad fría y dura se apoderó de ella. No se puede huir de la mafia de Chicago con $250,000 y unas escrituras robadas. Los Romano la encontrarían. Lorenzo Vitti la encontraría. Los hombres que tirotearon el restaurante eran probablemente hombres de Romano, avisados de que Lorenzo estaba moviendo los documentos. Si sabían que Lorenzo tenía el maletín, era solo cuestión de tiempo que se dieran cuenta de que lo había perdido. Y cuando volvieran sobre sus pasos, llegarían a la camarera del restaurante. Daisy miró la fotografía de Leo jugando en el parque, una mira de francotirador, aparentemente implícita por el ángulo voyerista. Una rabia feroz, primigenia y maternal se encendió en su pecho, quemando el pánico. Durante 3 años había llorado hasta quedarse dormida. Durante 3 años había suplicado a los gerentes por turnos extra. Durante 3 años había sido víctima de una mentira. Estaba harta de ser una víctima. David le había dejado una fortuna, pero también le había dejado una sentencia de muerte. La única salida no era huir. La única salida era seguir adelante. Tenía lo único que ambos sindicatos querían desesperadamente. Tenía algo con qué negociar. Daisy recogió los papeles, el disco duro y las fotografías, y los volvió a meter en el sobre. Cerró el maletín y lo volvió a meter en la bolsa de basura. Salió a la sala de estar, comprobó cómo estaba Leo y luego se sentó en la oscura cocina, viendo cómo el sol salía lentamente sobre el mugriento horizonte de la ciudad. No iba a esconderse de Lorenzo Vitti. Iba a entregarle su propiedad perdida directamente en su puerta. Y luego, iba a hacer un trato con el diablo. La sede de Vitti Holdings no parecía una tapadera de la mafia. Era una imponente aguja de 70 pisos de cristal y acero que perforaba el horizonte del centro, proyectando un aura de legitimidad corporativa intocable. A las 9 de la mañana, Daisy atravesó las puertas giratorias hacia un vestíbulo de mármol italiano importado. Se sintió dolorosamente fuera de lugar. Había dejado a Leo en la escuela, lo había besado con fiereza y luego se había puesto su único atuendo decente. Una falda lápiz negra de una tienda de segunda mano, una blusa blanca y una gabardina beige. Llevaba el pesado maletín negro, sin la bolsa de basura, agarrando con fuerza el asa rota. Pasó junto al torrente de hombres con trajes a medida y mujeres con tacones de diseñador, dirigiéndose directamente al enorme mostrador de seguridad circular. Un guardia de seguridad con un traje oscuro a medida la miró.
Sus ojos se fijaron al instante en sus zapatos baratos y en el maletín dañado. ¿Puedo ayudarla, señorita? Las entregas se hacen por el muelle de carga de atrás. No tengo ninguna entrega, dijo Daisy, forzando su voz a mantenerse firme, aunque su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Estoy aquí para ver a Lorenzo Vitti. La expresión del guardia no cambió, pero sus ojos se endurecieron. El señor Vitti no recibe visitas sin previo aviso. Si no tiene una cita, tendré que pedirle que se vaya. Daisy se inclinó hacia adelante, apoyando la mano libre en el pulido mostrador de mármol. Llame a su oficina. Dígale que la camarera del restaurante Rusty's está aquí. Dígale que encontré lo que se le cayó en el callejón anoche. Y dígale que sé exactamente lo que David Higgins me dejó. El guardia la miró fijamente durante un largo y pesado momento. Cogió el elegante teléfono negro de su escritorio, marcó un solo dígito y murmuró en voz baja en el auricular, sin apartar la vista del rostro de Daisy. Colgó. Espere aquí. Menos de 2 minutos después, los ascensores sonaron. 2 hombres salieron. Eran enormes, corpulentos como jugadores de fútbol americano, con trajes que se tensaban en sus hombros. Se movían con una gracia depredadora que abría paso entre el mar de empleados corporativos sin decir una palabra. Flanquearon a Daisy. «Señorita Higgins», dijo el más alto, con voz plana. «El señor Vitti la recibirá ahora». Daisy no dijo una palabra. Agarró el maletín y dejó que la escoltaran a un ascensor privado. El hombre presionó su pulgar en un escáner biométrico y el ascensor subió sin hacer ruido. Los números sobre la puerta se volvieron borrosos. 40, 50, 60, 70. Ático. Las puertas se abrieron a una enorme oficina con vistas a toda la ciudad de Chicago. Las paredes estaban revestidas de estanterías de caoba oscura, el suelo cubierto por una gruesa alfombra de color crema. Detrás de un enorme escritorio de nogal recuperado estaba el hombre del restaurante, Lorenzo Vitti. A la luz del día era aún más imponente. Llevaba un traje nuevo, azul marino oscuro, pero su brazo izquierdo estaba fuertemente vendado y sujeto en un cabestrillo de seda negra. Su rostro estaba pálido, las líneas de agotamiento profundas alrededor de sus ojos, pero su mirada azul gélida era tan penetrante como lo había sido a las 2 de la mañana. Despidió a los 2 guardias con un sutil movimiento de barbilla. Las pesadas puertas de roble se cerraron con un clic, dejando a Daisy completamente a solas con el jefe de la mafia de Chicago. Lorenzo miró de Daisy al maltratado maletín en su mano. Por un momento, un silencio total se extendió entre ellos, denso de tensión. «Tengo que admitir, Daisy», habló finalmente Lorenzo, su voz profunda resonando en la cavernosa habitación. «Cuando mis hombres informaron que no podían encontrar el maletín en el callejón, supuse que el equipo de Romano lo había cogido, o que un civil aterrorizado había encontrado el dinero y ya estaba a medio camino de México. Que entraras por mi puerta principal no era algo que esperaba». «Leí los archivos, señor Vitti», dijo Daisy, negándose a romper el contacto visual. Se adelantó y levantó el pesado maletín sobre su impecable escritorio. «Las cerraduras están rotas. Tenía que saber por qué mi restaurante fue tiroteado». Lorenzo se movió lentamente desde detrás del escritorio, acercándose a ella. Era un pie más alto, irradiando un poder silencioso y peligroso. «No deberías haberlo abierto. No deberías haber venido aquí. La ignorancia era tu única armadura». «Mi ignorancia es la razón por la que mi marido está muerto», espetó Daisy, la ira finalmente rompiendo su miedo. «Mi ignorancia es la razón por la que mi hijo y yo hemos estado viviendo en la pobreza mientras estábamos sentados sobre un imperio que él robó. Me has estado vigilando durante 3 años. Sabías lo que hizo David. Sabías que los romanos lo mataron. ¿Por qué no me lo dijiste?» Los ojos de Lorenzo se entrecerraron ligeramente, estudiándola. No vio a una camarera aterrorizada. Vio a una madre acorralada enseñando los dientes. «David Higgins vino a verme hace 3 años y medio», dijo Lorenzo en voz baja. «Se estaba ahogando. Había desviado millones de Arthur Romano para comprar esas tierras, pensando que podría construir un futuro legítimo para ti. Pero los contables de Romano se dieron cuenta.
David sabía que era un hombre muerto. Lorenzo extendió su mano buena, trazando el cuero dañado del maletín. Me suplicó protección para ti y para el niño. Le dije que se la concedería, pero solo si firmaba las escrituras a nombre de mi familia. Esas tierras son la clave para controlar todo el proyecto de desarrollo del lado sur. Valen miles de millones a largo plazo. David aceptó. Me trajo las claves de encriptación de las cuentas de Romano como señal de buena fe. Ese es el disco duro que hay en el maletín, pero no firmó las escrituras. Los hombres de Romano lo encontraron antes de que pudiéramos hacer el intercambio, confirmó Lorenzo, su tono desprovisto de emoción. Lo torturaron durante una semana tratando de encontrar el dinero y las tierras. Para su crédito, tu marido nunca se rompió. Nunca les dijo que puso las tierras a tu nombre. Murió para mantenerte fuera del radar de Romano. Daisy sintió una náusea en el estómago. David había sido un tonto, un criminal, pero al final había muerto para protegerla. ¿Y tú?, preguntó Daisy, su voz temblando ligeramente. ¿Simplemente nos dejaste vivir en la miseria mientras buscabas los papeles? No podía acercarme a ti, dijo Lorenzo, acercándose aún más, su proximidad abrumadora. Daisy podía oler el leve aroma a sándalo y pólvora en su ropa. Si mis hombres contactaban contigo, Romano sabría que eras importante. Hice que mis mejores hombres te vigilaran. Mantenerte a salvo hasta que mis hombres de dentro finalmente localizaran la bóveda donde David escondió las escrituras físicas. Las conseguí ayer. Las traía aquí cuando el escuadrón de Romano me emboscó. Lorenzo la miró, su expresión indescifrable. Tienes las escrituras, pero también tienes toda la red financiera de Arthur Romano en ese disco duro. Si Romano se entera de que lo tienes, no solo te matará, Daisy, se tomará su tiempo contigo y se asegurará de que tu hijo lo vea. La respiración de Daisy se entrecortó al mencionar a Leo. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Entonces, ¿qué pasa ahora? Firmo los papeles, te doy las tierras, y tú me das el dinero del maletín y me dejas desaparecer. Lorenzo soltó una risa áspera y amarga. ¿De verdad crees que $250,000 son suficientes para desaparecer de Arthur Romano? Daisy, en el papel eres dueña de la mitad de la ciudad. Tienes las llaves de su reino. Te casará hasta los confines de la tierra. Firmar ese papel no borra mágicamente el objetivo en tu espalda. Solo cambia la mira. Si me lo firmas a mí, Romano sabrá que conspiramos. Te matará por despecho. Daisy lo miró fijamente, la realidad de su trampa cerrándose sobre ella. ¿Entonces qué? ¿Qué se supone que debo hacer? Lorenzo dio un paso atrás, apoyándose en el borde de su escritorio. La miró con un extraño e intenso cálculo que hizo que la piel de Daisy se erizara. Ya no la miraba solo como un activo, estaba evaluando a una socia. Hay un vacío legal en la ley de la mafia, dijo Lorenzo lentamente, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Una forma de hacerte completamente intocable para la familia Romano. Una forma que me permite absorber legalmente la herencia Higgins sin que Arthur Romano pueda ponerte un dedo encima a ti o al niño sin desencadenar una guerra con las 5 familias. ¿Qué vacío legal?, preguntó Daisy, su voz un susurro. Lorenzo Vitti se apartó del escritorio. Te casas conmigo. El silencio en la oficina del ático era tan absoluto que Daisy podía oír la sangre corriendo por sus oídos. Miró a Lorenzo Vitti, buscando en sus gélidos ojos azules un chiste que no existía. «¡Casarme contigo!», repitió Daisy, las palabras sabiendo a ceniza en su lengua. Una risa áspera e incrédula se escapó de sus labios. ¿Quieres que me case con un jefe de la mafia para evitar ser asesinada por otro jefe de la mafia? ¿Estás loco? Lorenzo no parpadeó. Se acercó a una licorera de cristal en una mesa auxiliar, sirviendo 2 dedos de líquido ámbar con su mano buena. Le ofreció el vaso a Daisy. Cuando ella se negó con un movimiento de cabeza, él se lo bebió de un trago. Es una cuestión de ley del sindicato, explicó Lorenzo, su voz desprovista de romance, sonando más como un abogado corporativo que describe una fusión. Arthur Romano opera bajo las reglas de la Comisión, el órgano de gobierno de las 5 familias en Chicago y Nueva York.
Bajo sus estatutos, la esposa de un don está estrictamente fuera de los límites. Tocar a mi esposa o a sus hijos sin un voto sancionado por la comisión es un acto de traición. Uniría a las otras familias contra él. Arthur es un psicópata, Daisy, pero no es un suicida. Daisy se agarró al respaldo de una silla de cuero para estabilizar sus rodillas temblorosas. Y si no lo hago, si simplemente me voy, no llegarás a los límites de la ciudad, afirmó Lorenzo sin rodeos. Los hombres de Arthur probablemente estén destrozando tu apartamento ahora mismo. Saben que la viuda de David está ahí fuera. Una vez que te conecten con el restaurante St. Jude's y el tiroteo, estás muerta. Pero como mi esposa, te pones bajo el paraguas de protección más pesado de esta ciudad. Tú y tu hijo podréis vivir. A cambio, la herencia Higgins se absorbe legalmente en BT Holdings, asegurando mi territorio. Es una transacción de negocios, resumió Daisy, su voz temblorosa, pero su mente acelerada. La más crítica que haré en mi vida, asintió Lorenzo. Daisy miró el horizonte por la ventana. Allá abajo, en algún lugar de la expansión urbana, estaba Leo, su dulce y enfermo niño que amaba los dinosaurios y luchaba por respirar cuando el recuento de polen era demasiado alto. Él era lo único que importaba. Si tenía que atarse a un monstruo para mantener a los lobos alejados de su hijo, lo haría sin dudarlo. Tengo condiciones, dijo Daisy, levantando la barbilla mientras se encontraba con la intimidante mirada de Lorenzo. Un destello de genuina sorpresa y quizás una sombra de respeto cruzó el rostro de Lorenzo. Dime. Primero, mi hijo Leo tiene asma severa. Necesito los mejores especialistas del estado. Lo quiero en un entorno seguro, lejos del smog de la ciudad y lejos de las balas. Hecho. Tengo una finca en Lake Forest. Tiene un ala médica de última generación y un aire más limpio que un quirófano, respondió Lorenzo sin problemas. Segundo, continuó Daisy acercándose a su escritorio, su miedo transformándose en una fría armadura protectora. Este es un matrimonio solo en el papel. Somos socios de negocios. No me tocas y no dictas cómo crío a mi hijo. Y si me entero de que tú o tus hombres hacen algo para poner a Leo en peligro, cogeré ese disco duro encriptado con las finanzas de Arthur y se lo entregaré al FBI yo misma. La mandíbula de Lorenzo se tensó. No estaba acostumbrado a que lo amenazaran, especialmente no en su propia fortaleza por una mujer con zapatos de camarera gastados, pero asintió lentamente. Tienes mi palabra, Daisy, sobre las tumbas de mis antepasados. Tú y el niño seréis tratados con el máximo respeto. Serás la doña de la familia Beatty. Cogió el teléfono negro de su escritorio. Pero tenemos que movernos ahora. Tenemos menos de una hora antes de que Romano se dé cuenta de que las escrituras ya no están en el aire. Tengo que recoger a Leo de la escuela, dijo Daisy, el pánico volviendo a surgir. Es la primaria Lincoln en la calle 54. No te vas a acercar al lado sur, ordenó Lorenzo. Su tono no admitía discusión. Marcó un número. Elijah, trae el convoy blindado al muelle de carga. Envía al equipo de extracción a la primaria Lincoln. Vamos a recoger a un niño de 6 años llamado Leo Higgins. Código rojo. Tráelo directamente al complejo de Lake Forest. Daisy se abalanzó, agarrando la muñeca de Lorenzo. No, no te conoce. Se aterrorizará si hombres extraños con traje lo agarran. Mis hombres son profesionales, Daisy, dijo Lorenzo suavemente, separando sus dedos de su muñeca con delicadeza, pero con firmeza. Si vas a esa escuela, llevas la mira contigo. Si los observadores de Romano están vigilando la escuela, os matarán a los dos en el aparcamiento. Tienes que confiar en mí. Confiar en un jefe de la mafia. La ironía era sofocante, pero cuando Daisy miró a los ojos de Lorenzo, no vio engaño. Vio a un hombre calculando las probabilidades de supervivencia. Le dio el nombre de la maestra de Leo y la contraseña para recogidas de emergencia. 30 minutos después, Daisy estaba sentada en la parte trasera de un Maybach a prueba de balas, dirigiéndose a toda velocidad hacia el norte de la ciudad, flanqueada por 2 camionetas llenas de hombres armados. Estaba dejando toda su vida atrás, sus deudas, los turnos agotadores,
Un diminuto apartamento helado. Se estaba casando con la mafia. El complejo Vita en Lake Forest era menos una casa y más una fortaleza disfrazada de mansión de la Edad Dorada. Unas puertas de hierro forjado se abrieron para revelar acres de césped cuidado, robles centenarios y una extensa mansión de piedra caliza con vistas al lago Michigan. Hombres con trajes oscuros y auriculares patrullaban el perímetro con perros imponentes. Daisy estaba de pie en el gran vestíbulo, rodeada de arte de valor incalculable y candelabros antiguos. Se sentía completamente entumecida. Las pesadas puertas de caoba se abrieron y un hombre imponente, con una barba espesa y un abrigo a medida entró, llevando de la mano a un niño muy confundido y muy pequeño que sostenía una mochila de Batman. ¡Mami! Leo soltó la mano del hombre y corrió por el suelo de mármol. Daisy cayó de rodillas, atrapando a su hijo en un abrazo desesperado. Enterró su rostro en su cuello, inhalando el aroma de su champú genérico de chicle. Las lágrimas finalmente se derramaron por sus pestañas. Estoy aquí, cariño. Mami está aquí. Los hombres grandes dijeron que ganaste la lotería y que nos mudamos a un castillo, dijo Leo con los ojos muy abiertos mientras miraba los techos altísimos. ¿Ahora somos ricos? Daisy soltó una risa ahogada, acariciándole el pelo. Algo así, cariño. Ahora estamos a salvo. Lorenzo entró en el vestíbulo. Su imponente presencia silenció inmediatamente la habitación. Miró al pequeño niño que se aferraba al cuello de Daisy. Por un breve segundo, el endurecido don de la mafia pareció inseguro de cómo proceder. Se agachó torpemente a la altura de los ojos de Leo. Tú debes ser Leo, dijo Lorenzo. Su voz profunda se suavizó considerablemente. Soy Lorenzo. Esta es mi casa. He oído que te gustan los dinosaurios. Leo asintió con cautela, abrazando a Daisy con más fuerza. Bueno, hay un museo en el centro, continuó Lorenzo. Cuando el tiempo mejore, haré que lo abran solo para ti, después de la hora de cierre. Podrás mirar al tiranosaurio Rex toda la noche. Los ojos de Leo se abrieron como platos. ¿De verdad? Nunca rompo una promesa, dijo Lorenzo. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de Daisy. Antes de que Daisy pudiera responder, un carraspeo agudo e irritado resonó desde el pasillo. Un hombre se adelantó. Tenía unos 50 y tantos años. Era delgado y de rasgos afilados, con el pelo plateado peinado hacia atrás y ojos como obsidiana pulida. Este era Elijah Mercer, el consigliere de Lorenzo, su mano derecha y el principal arquitecto de las operaciones de la familia Vitti. Lorenzo, dijo Elijah, su voz cortante y teñida de desdén mientras miraba a Daisy y a Leo. El magistrado está esperando en el estudio. Necesitamos finalizar los papeles antes de que la comisión escuche rumores de este acuerdo. Lleva a Leo a la cocina, instruyó Lorenzo a uno de los guardias. Que el chef le prepare lo que quiera. Daisy dejó ir a Leo a regañadientes, viéndolo alejarse con un guardaespaldas. Se puso de pie, enderezó los hombros y siguió a Lorenzo y a Elijah a un extenso estudio de madera oscura. Un magistrado de la ciudad con aspecto aterrorizado esperaba con una pila de documentos. En 15 minutos, Daisy Higgins firmó su nombre en la línea de puntos. Sin vestido blanco, sin flores, sin votos. Solo el rasguño de una pluma estilográfica y el golpe sordo de un sello de notario. Legalmente era Daisy Vitti. Entregó las escrituras de las propiedades del lado sur, asegurando el imperio de Lorenzo. Está hecho, dijo Lorenzo, despidiendo al magistrado. Se volvió hacia Elijah. Envía un mensaje a las 5 familias. Daisy es mi esposa. La herencia Higgins es propiedad de los Vitti. Cualquier movimiento en su contra es un acto de guerra. Elijah no parecía complacido. Miró a Daisy con abierta hostilidad. Estás jugando un juego peligroso, Enzo. Es una civil, una camarera, y su marido era un ladrón. Estás trayendo una carga a nuestra casa. Si Arthur Romano se entera de que tenemos el disco duro, no lo hará, espetó Lorenzo, su autoridad absoluta. Porque nadie fuera de esta habitación lo sabe. El disco va a la bóveda subterránea. Esperemos que su silencio sea tan bueno como el de su marido. Se burló Elijah
antes de darse la vuelta y salir del estudio. Daisy pasó los siguientes 3 días viviendo en un estado de lujo surrealista y de alta ansiedad. A ella y a Leo se les dio un ala privada de la mansión. Un pediatra de clase mundial visitó a Leo, ajustando sus medicamentos y dándole a Daisy un nivel de seguridad médica con el que solo había soñado. Su armario se llenó de repente de ropa de diseñador de su talla exacta, pero era una jaula de oro, no se le permitía salir de la finca. Lorenzo rara vez estaba cerca, consumido por reuniones y las consecuencias de su repentino matrimonio. En la cuarta noche, Daisy no podía dormir. El silencio desconocido de la mansión era ensordecedor en comparación con las constantes sirenas y el ruido de la calle de su antiguo apartamento. Se deslizó fuera de su suite en una bata de seda, dirigiéndose a la enorme cocina para tomar un vaso de leche tibia. Mientras caminaba descalza por el pasillo oscuro, pasando por las oficinas del ala este, escuchó una voz. Estaba apagada. Provenía de detrás de una pesada puerta de roble que estaba ligeramente entreabierta. Era Elijah Mercer. Daisy se congeló, presionando su espalda contra el yeso frío de la pared. «Te lo dije, Arthur», firmó los papeles, decía Elijah, su voz baja y urgente. «Lorenzo absorbió legalmente el territorio. Tus hombres fallaron en el restaurante, y ahora no puedes tocarla sin que la comisión caiga sobre tu cabeza». Daisy dejó de respirar. La sangre se le heló en las venas. Elijah estaba hablando con Arthur Romano. La mano derecha de Lorenzo era un traidor. «Lo sé», continuó Elijah, paseándose detrás de la puerta. «Pero Lorenzo no sabe que tienes hombres dentro de la comisaría. Escúchame, ella tiene el disco duro, el libro de contabilidad. Se lo trajo en el maletín». Una pausa mientras Elijah escuchaba la voz al otro lado del teléfono desechable. «Sí, está aquí en el complejo», confirmó Elijah. «Pero no puedo entrar en la bóveda. Lorenzo cambió los códigos biométricos después de la emboscada. ¿Quieres el disco de vuelta? Tienes que hacer salir a Lorenzo. Crea una distracción. Ataca los envíos en los muelles mañana por la noche. Cuando Lorenzo se vaya para encargarse, yo desactivaré la seguridad del complejo y dejaré entrar a tu equipo de asalto por los túneles de servicio. Pueden llevarse a la chica y al niño. Obtienes tu ventaja. Obligas a Lorenzo a abrir la bóveda, y yo me hago cargo de la familia Vitti cuando esté muerto». Daisy se tapó la boca con la mano para ahogar un grito. Elijah era la razón por la que Lorenzo había sido emboscado en el restaurante. Elijah había filtrado su ubicación, y ahora Elijah planeaba entregar a Daisy y a Leo al mismo monstruo del que su marido murió tratando de escapar. Elijah colgó el teléfono. Unos pasos se acercaron a la puerta. Daisy se dio la vuelta y huyó silenciosamente por el pasillo alfombrado. Su corazón martilleaba salvajemente en su pecho. Regresó a su habitación, cerró la pesada puerta tras de sí y corrió a ver a Leo, que dormía plácidamente en su enorme cama. Estaba atrapada. Si le contaba a Lorenzo lo que había oído, ¿por qué le creería? Era una extraña, una camarera con la que se casó por conveniencia. Elijah había sido su amigo y consejero más cercano durante 20 años. Elijah simplemente lo negaría y Daisy sería tachada de paranoica. O peor, Elijah la silenciaría antes de que pudiera hablar. Miró a su hijo dormido. Había confiado en David y David había acabado muerto. Había confiado en Lorenzo y Lorenzo la había llevado a una casa con una víbora. Daisy se acercó al pesado espejo del tocador y miró su reflejo. La camarera aterrorizada del restaurante St. Jude's había desaparecido. En su lugar había una madre que se dio cuenta de que en el mundo de la mafia no podías esperar a que alguien más te salvara. Tenías que volverte peligrosa tú misma. No necesitaba convencer a Lorenzo con palabras. Necesitaba tender su propia trampa. Y tenía exactamente 24 horas para descubrir cómo burlar a los hombres más letales de Chicago. La mañana amaneció sobre la finca de Lake Forest, pintando los céspedes cubiertos de escarcha de un oro pálido. Pero dentro del pecho de Daisy, un pavor frío se había arraigado permanentemente. Se sentó en la enorme isla de mármol de la cocina, cortando mecánicamente un plátano en la avena de Leo, su mente repasando 1000 escenarios imposibles.
No podía acusar abiertamente a Elijah Mercer. En la rígida jerarquía de la Cosa Nostra, la palabra del consigliere era sagrada. Una esposa civil recién acuñada señalando con el dedo a un veterano de 20 años de la familia Vitti sería descartada como paranoia histérica. Elijah lo negaría, exigiría su cabeza por el insulto, y Lorenzo se vería obligado por la ley del sindicato a ponerse del lado de su hermano de sangre. Daisy necesitaba una prueba empírica innegable. Necesitaba atrapar a la víbora hincando sus colmillos. Después del desayuno, Daisy solicitó una reunión con el jefe de seguridad de la finca, un hombre de hombros anchos y experto en tecnología llamado Hayes. Lo encontró en el centro de vigilancia del complejo, una habitación oscura que brillaba con docenas de monitores que mostraban cada ángulo de la finca. Doña, dijo Hayes levantándose rígidamente cuando ella entró. Tranquilo, Hayes, dijo Daisy, forzando una cálida sonrisa maternal. Tengo un pequeño favor que pedirte. Leo está teniendo pesadillas en esta casa tan grande. Compré un monitor de bebé inteligente Motorola BM65 Connect por Internet para poder vigilarlo desde mi teléfono cuando estoy en la otra ala. ¿Podrías saltarte el cortafuegos de la finca para que se conecte al Wi-Fi interno? Hayes se relajó ligeramente. La preocupación de una madre era algo que entendía. Por supuesto, señora Vitti. Solo deme la dirección MAC que está en la parte inferior de la cámara y la incluiré en la lista blanca del servidor privado. Daisy le entregó el trozo de papel. Lo que Hayes no sabía era que Daisy no había comprado una cámara. Había comprado dos. La primera estaba, efectivamente, montada sobre la cama de Leo. La segunda, sincronizada con la misma máscara de dirección IP, estaba actualmente escondida en el bolsillo profundo de su gabardina. A las 3 de la tarde, mientras el personal de la casa cambiaba de turno, Daisy se deslizó a los niveles del sótano. El aire se volvió más frío, oliendo a piedra caliza húmeda y ozono. Navegó por los laberínticos pasillos hasta que encontró las pesadas puertas de acero de la bóveda subterránea, adyacente a la entrada reforzada del túnel de servicio que Elijah había mencionado en su llamada. Con las manos temblorosas, Daisy usó una tira de cinta de montaje de alta resistencia para fijar la diminuta lente de la cámara negra dentro de la rejilla de un conducto de ventilación superior. La orientó directamente hacia el teclado biométrico del túnel. Probó la señal en su teléfono. La lente de visión nocturna proporcionaba una vista nítida en blanco y negro de la puerta. La trampa estaba puesta. Ahora necesitaba el cebo. A las 9:45 de la noche, la relativa paz de la finca se hizo añicos. Daisy estaba en la biblioteca cuando Lorenzo irrumpió por las puertas dobles, flanqueado por 3 guardias fuertemente armados. Ya se estaba poniendo un chaleco de Kevlar sobre su camisa de vestir, su rostro una máscara de furia letal. «Cierren el ala residencial», ladró Lorenzo a sus hombres. Se volvió hacia Daisy, sus gélidos ojos azules tensos por el estrés. «Romano acaba de atacar nuestros principales contenedores de envío en los muelles del lado sur. Es una masacre. Tengo que irme». El corazón de Daisy martilleaba contra sus costillas. La distracción de Elijah se estaba desarrollando exactamente como estaba previsto. «Lorenzo, espera», dijo Daisy, interponiéndose en su camino. Los guardias se tensaron, no acostumbrados a que nadie interrumpiera al Don durante una crisis. «Daisy, no tengo tiempo», dijo él, su voz un bajo rugido de advertencia. Ella extendió la mano, agarrando las solapas de su traje, tirando de él ligeramente hacia abajo para poder susurrarle directamente al oído. «Es una trampa, Lorenzo. Quieren que salgas de la casa». Lorenzo se congeló, sus ojos se clavaron en los de ella, buscando la fuente de su repentina y escalofriante certeza. «¿Qué sabes?» «Sé que Elijah Mercer va a abrir las puertas del túnel de servicio a medianoche para dejar entrar al equipo de asalto de Arthur Romano», susurró Daisy, su voz temblorosa, pero su mirada inquebrantable. «Te está traicionando por el puesto de Don, y nos está vendiendo a mí y a Leo a Romano por el disco duro». El silencio se extendió entre ellos, pesado y sofocante. La expresión de Lorenzo se oscureció hasta convertirse en algo aterrador, una tormenta de traición y rabia. Pero no gritó.
No llamó a Elijah. Si me estás mintiendo, Daisy, dijo Lorenzo en voz baja, o si te equivocas, las consecuencias serán severas. No me equivoco, respondió Daisy, sacando su teléfono del bolsillo y desbloqueándolo. Abrió la aplicación del monitor de bebé, mostrándole la transmisión en vivo y oscura de la puerta del sótano. Coge tu convoy, sal por la puerta principal para que los observadores de Elijah te vean irte, pero da la vuelta por el camino del bosque y entra por la entrada de la bodega. Mira esta pantalla a medianoche. Verás la verdad tú mismo. Lorenzo miró la pequeña pantalla. Luego volvió a mirar a la mujer feroz e inflexible con la que se había casado hacía solo unos días. Asintió bruscamente una sola vez. Coge al niño, ve a la habitación del pánico detrás de mi oficina. No salgas hasta que yo abra la puerta. A las 11:45 de la noche, Daisy estaba sentada en el suelo de la habitación del pánico reforzada con acero, meciendo a un Leo dormido en sus brazos. La única luz provenía de la pantalla brillante de su teléfono que descansaba en su rodilla. En el silencio digital de la cámara, el pasillo del sótano permanecía vacío. Daisy observó el paso del tiempo. 11:52, 11:58. La duda comenzó a arañar los bordes de su mente. ¿Y si Elijah había cambiado el plan? ¿Y si Lorenzo había sido emboscado en el camino del bosque? Entonces, exactamente a las 11:59 de la noche, una sombra se movió por la pantalla. Elijah Mercer entró en el encuadre. Sostenía una pistola con silenciador a su lado. Daisy contuvo la respiración mientras observaba al consigliere acercarse al escáner biométrico. No usó su propia huella dactilar. En su lugar, sacó una pequeña tarjeta clonada de su bolsillo del pecho y la pasó por la ranura de anulación de emergencia. Los pesados cerrojos de acero se desactivaron con un sordo y resonante chasquido que Daisy pudo oír hasta en la habitación del pánico. Elijah empujó la pesada puerta. De la oscuridad del túnel de servicio, 6 hombres salieron a la luz. Vestían equipo táctico negro mate y llevaban rifles automáticos de cañón corto. A la cabeza iba un bruto corpulento que Daisy reconoció de los archivos policiales que David había escondido. Dominic el carnicero Vane, el principal ejecutor de Romano. Lorenzo se ha ido, susurró Elijah en la transmisión de audio, señalando hacia la escalera. El disco duro está en la bóveda, pero tenéis que volarla. La mujer y el niño están en el ala este. Cogedlos vivos. Romano los quiere respirando. Buen trabajo, Elijah, gruñó Dominic, amartillando su rifle. El Don le envía sus saludos. Antes de que Dominic pudiera dar un solo paso hacia las escaleras, las luces del pasillo del sótano parpadearon violentamente y se apagaron, sumiendo la transmisión en una oscuridad absoluta. En el teléfono de Daisy, la cámara cambió automáticamente a visión nocturna por infrarrojos. La escena que estalló fue un caos puro y sincronizado. Desde las sombras de la bodega contigua, Lorenzo Vitti y 10 de sus guardias de élite se materializaron como fantasmas. No gritaron advertencias, no pidieron rendición. El sótano se convirtió en un matadero iluminado por destellos. Los disparos con silenciador susurraron mortalmente por el estrecho pasillo. Los hombres de Romano, atrapados completamente por sorpresa en el embudo fatal de la puerta, cayeron antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. Dominic logró disparar salvajemente en la oscuridad antes de que 2 balas de punta hueca del arma del propio Lorenzo lo derribaran. En menos de 10 segundos, el equipo de asalto fue diezmado. Elijah, al darse cuenta de que su golpe había fracasado estrepitosamente, retrocedió, con los ojos desorbitados de terror, mientras las luces de emergencia parpadeaban, bañando el pasillo en un duro resplandor rojo. Levantó su pistola, apuntando a ciegas hacia el humo. Lorenzo salió de las sombras, con el rostro salpicado de sangre, sus ojos gélidos ardiendo con una intensidad demoníaca. No levantó su arma. Simplemente caminó hacia su amigo más antiguo. «Enzo, espera», gritó Elijah, dejando caer el arma y retrocediendo contra la fría pared de piedra caliza. «Fue una trampa. Romano me obligó. Amenazó a mi familia en Palermo».
Lorenzo se detuvo a 2 pies del hombre que había estado a su lado en el funeral de su propio padre. Rompiste la omertá, Elijah. Trajiste lobos a mi casa y amenazaste a mi esposa. Es una camarera, escupió Elijah, su miedo dando paso al veneno. No es nada, no pertenece aquí. Es una Viti, dijo Lorenzo, su voz fría y final. Levantó su arma y apretó el gatillo. Arriba, en la habitación del pánico, Daisy cerró los ojos con fuerza, abrazando a Leo con más fuerza contra su pecho, mientras el chasquido ahogado resonaba a través del suelo. Se acabó. La víbora estaba muerta. 20 minutos después, la pesada puerta de acero de la habitación del pánico hizo clic y se abrió. Lorenzo estaba en el umbral. Se había quitado el chaleco de Kevlar y se había lavado la sangre de la cara, aunque sus nudillos todavía estaban magullados y en carne viva. Miró a Daisy sentada en el suelo sosteniendo al niño dormido. El endurecido jefe de la mafia se arrodilló, poniéndose a su nivel. Extendió la mano, su mano grande y callosa, apartando suavemente una lágrima perdida de la mejilla de Daisy. Está despejado, dijo Lorenzo en voz baja. La casa es segura, el equipo de asalto de Romano se ha ido, y con las pruebas de ese disco duro, tengo suficiente influencia para que la comisión le quite el puesto a Arthur para mañana. Nunca volverá a tocarte. Daisy exhaló un suspiro tembloroso, apoyándose ligeramente en el calor de su mano. ¿Y Elijah? Me encargué, respondió Lorenzo. Su mandíbula se tensó brevemente antes de suavizarse mientras la miraba a los ojos. Me salvaste la vida esta noche, Daisy. Salvaste a mi familia. Pensé que estaba comprando un pedazo de tierra y una carga. No sabía que me estaba casando con una reina. Daisy miró al hombre que la había aterrorizado hacía solo una semana. El miedo se había ido. En su lugar había un respeto profundo y complicado. Eran 2 supervivientes que se habían encontrado en la oscuridad, unidos por sangre, secretos y un maletín lleno de fantasmas. Te lo dije, susurró Daisy, una leve y genuina sonrisa finalmente apareciendo en sus labios. Ya no soy una víctima, somos socios de negocios. Los labios de Lorenzo se curvaron en una rara y hermosa sonrisa mientras tomaba a Leo en sus brazos para llevarlo de vuelta a la cama. Lo somos, Daisy, pero tengo la sensación de que este negocio va a ser increíblemente personal. Daisy Higgins comenzó su semana limpiando mesas pegajosas por un salario mínimo, tratando desesperadamente de mantener a su hijo enfermo, respirando en un mundo que los había olvidado. Al final de la semana, había navegado una guerra letal entre los sindicatos criminales más despiadados de Chicago, había burlado a un consigliere traidor y había asegurado un imperio de miles de millones de dólares. No solo sobrevivió a la mafia, aprendió a jugar su juego, transformando su vulnerabilidad en su mayor arma. Su matrimonio con Lorenzo Vitti, nacido de la necesidad desesperada y el cálculo frío, forjó una asociación inquebrantable construida sobre el respeto mutuo y la supervivencia compartida. Daisy demostró que una madre protegiendo a su hijo es mucho más peligrosa que cualquier jefe de la mafia.